Damos honra y gloria al que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra, por hacer posible que en esta mañana diferentes familias de diferentes lugares nos levantemos con un mismo sentir, con un mismo deseo, con un mismo anhelo, y ese anhelo es el de estar con el Cordero. A despertar con el Cordero es este espacio de esta iniciativa espiritual de reavivamiento espiritual y misionero de Entendidos en los Tiempos. Así que le damos gratitud al Señor por concedernos esta dicha, y en esta mañana vamos a estar aquí acompañándoles en el desarrollo de este tema que comenzamos la semana pasada sobre la familia, ¿sí? Sobre la familia. Aquí estoy hoy con mi esposa, así que Buenos días. estamos hoy haciendo aquí una dinámica de interacción familiar. Quisiéramos hacerlo familiar, pero hoy va a ser interacción conyugal, ¿sí? Entonces, vamos a la palabra del Señor, hermanos, lo que dice el Salmo 127, y vamos a mirar el Salmo 128 para que estemos atentos en esta mañana a, a estas dos lecturas que va a ser la base de lo que vamos y de lo que hemos estado diciendo. Vamos a leerlo. Salmo 127. Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire, hermanos, está ahí el secreto de la dicha conyugal, ¿sí? El secreto de la dicha conyugal. Y en este tema que hemos estado tratando aquí en Entendidos en los Tiempos sobre esta, por así decirlo, este enfoque que hemos estado desarrollando, ¿cierto? ¿En qué contexto el eterno puede ser el fundamento de nuestro hogar? ¿En el contexto de la creación o en el contexto de la redención? El contexto de la redención. Muy bien, es importante que nosotros como familia estemos bien enfocados, porque cuando dice, si el Señor dice, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿cuál debe ser el fundamento divino en nuestras familias? Sí, el Señor, pero ¿cómo? Se espera que sea la redención, ¿sí? Del eterno, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. ¿El fundamento de qué cosa? De nuestro progreso De espiritual. nuestra familia. De nuestra familia, de nuestro hogar. Porque si decimos, ¿cómo dice el texto, verdad? Si Jehová no edifica, ¿qué es lo que quiere edificar el Señor? ¿Qué es lo que quiere edificar? Si el Señor no edifica, ¿en vano qué? Trabajan los edificados. Muy bien, si el Señor no edifica, entonces Él quiere edificar. Está revelando que Él quiere edificar, ¿cierto? Parece ser que lo que el Señor, lo que nosotros necesitamos es la edificación, pero no la nuestra, sino la que hace Dios. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay otras que las hace directamente Dios. Y esto de edificar el hogar no es algo humano, no es por la linda cara, no es por su cuerpo, no. El hogar se edifica no por la parte externa, sino por ese toque especial que le coloca Dios. Y algo maravilloso es que lo que Dios coloca no se derrumba,
es algo que permanece. Lo que nosotros podamos hacer humanamente es muy poco y muy superficial a comparación de lo que Dios coloca, porque lo que Dios coloca es un fundamento tan sólido que a pesar de las dificultades se puede mantener, a pesar de las tormentas, puede llegar o sea, a continuar, tiene continuidad a pesar de las dificultades. Entonces, amados, miren, cómo se revela el Señor en el Salmo, cómo se revela el Señor a nosotros en el Salmo. ¿Cómo se está revelando? Como el que edifica. Como el Como nuestro edificador. edificador. Y eso, el que edifica, ya está relacionado con el constructor, con el arquitecto. Bueno, ya usted le puede agregar todo lo que significa edificar, el que pone el fundamento, ¿cierto? Dos cosas importantes que necesita la familia en el fin del tiempo: tener o experimentar la obra redentora del Eterno, de nuestro Padre Celestial. Amén. Digamos, él sea el edificador, el que pone el fundamento. ¿Sí? Ahora noten, aquí está hablando dos figuras muy importantes: el que pone el fundamento, porque la familia necesita un fundamento. Ahora, entendemos ahora que esta obra que está haciendo nuestro Padre Celestial en este fin del tiempo está relacionada con la obra de la redención. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor desde que el pecado entró en el mundo? Está ejecutando el plan de la ¿qué? De la redención. Por lo tanto, en este contexto, en la redención, el Señor quiere que la redención que Él ha hecho, ¿sí? Porque el fundamento no es algo que Él va a hacer. ¿Estamos? El fundamento que Él ya lo ha hecho. Lo que nosotros tenemos es que mirar sobre qué está basada nuestra familia. ¿Sobre qué fundamento está basada nuestra familia? ¿En el fundamento que el Señor ha venido haciendo o estoy cavando en la arena? ¿Estamos? Entonces, revisar el fundamento sobre qué fundamento está basada o está fundada la experiencia de la vida conyugal. ¿Cuál es el fundamento, verdad? En ese contexto es importante que revisemos el fundamento. Si lo que el Señor ha venido haciendo, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el plan de la redención es el fundamento, porque todo parte de allí, hermanos, y por eso queríamos hoy hacer como esta actividad de una manera, llamarlo así, entre comillas, teórico-práctico, ¿sí? Diciendo, no diciendo con esto que la Biblia es una teoría, ¿sí? Lo importante algo acá de lo que dice el Salmo es que el Señor es el que edifica, pero el hogar como tal, la estructura, para que se mantenga como una estructura sólida. Ahora, ¿por qué algunos hogares tienen todo para ser felices y sin embargo se acaban? No podríamos nosotros también decir que edificaron sobre su propio fundamento y no sobre el fundamento que Dios había colocado. Porque cuando nosotros colocamos, edificamos o dejamos que el Señor edifique más bien sobre lo que Él coloca, lo que Él coloque es eterno. Dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Porque a veces nosotros fracasamos y quizás porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y yo siempre que trato de hablar con las personas, con los hermanos, acerca de la manera como el Señor hace para que dos personas de diferente cultura, de diferente pensamiento, puedan estar unidos no solamente en la carne, sino en el espíritu, y puedan llegar a tener incluso los mismos pensamientos, o sea, el mismo enfoque de la vida. A veces yo le digo a mi esposo algo y mi esposo dice: sí, yo ya lo había pensado. Yo también estaba pensando en lo mismo. Entonces yo pienso que el Señor no solamente quiere juntarnos a nosotros en la carne, sino también en el espíritu, y que seamos uno, ¿no? Como Amén. la palabra lo dice. Entonces, hermano, es importante entender esto, porque miren, muchas familias están colocando no el fundamento que el Señor puso como la base
de su existencia para mantenerse juntos. A veces nosotros como esposos hoy con este bombardeo psicológico, el bombardeo psicológico que trajo lo que llamamos la esposolatría, una palabra que no existe, pero la estamos aquí originando, ¿no? La esposalatría, la esposolatría, ¿sí? Donde el ser humano ahora quiere mantener un hogar, ¿sí? Pero no con el fundamento que tiene la base y la capacidad de resistir los embates que sacuden a las familias, ¿sí? Las pruebas que sacuden a una familia necesita un fundamento y ese fundamento es el plan de redención. O sea, lo que va a mantener y lo que va a hacer posible que dos personas diferentes se amen, sigan unidas y se mantengan unidas y que ese amor siga creciendo, es el fundamento de la redención, ¿sí? O sea, el fundamento de la redención es el mejor pegamento. Porque hay algo importante aquí en esta hora que queríamos hoy, por eso teníamos hoy como esta parte, ¿verdad? Lo que ha sido para nosotros, ¿sí? Porque nos tocó luchar, tuvimos problemas, no es que no tengamos. Lo que pasa es que ahora los problemas son menores. Tenemos problemas porque vivimos en un mundo caído, un mundo de pecados. Pero cuando, ahora que el Señor nos ha ayudado y de pronto quería, por eso compartirle a mi esposa lo que ha sido para nosotros como esposos, el haber iniciado esta jornada de oración, de avivamiento, ¿sí? En la vida de nosotros como esposos. ¿De qué nos ha sido útil todo esto? Entonces, cuando colocamos, hermanos, al Señor siempre adelante y en primer lugar, las cosas siempre van a funcionar de acuerdo no a nuestra manera humana, terrenal, superficial, sino a la manera poderosa de Dios, porque lo que Dios coloca, lo que el hombre coloca es superficial y temporal, pasajero, pero lo que Dios coloca es eterno. Amén. Entonces, es maravilloso saber que el Evangelio no solamente llega a la vida de las personas para fortalecerlos espiritualmente, sino para fortalecerlos en todas las áreas. Amén. Y esa ha sido nuestra experiencia. Cuando mi esposo inició, pues digo, quería comentar antes de que ella comience. Nosotros, bueno, mi esposa es de hogar adventista, ¿verdad? Ella es de tercera generación adventista. Nos conocimos en la universidad estudiando teología, ¿sí? Y en ese lugar en Medellín, en la UNAC, allá fue donde nos distinguimos, nos hicimos allí, somos compañeros de universidad, desde la universidad haciendo tareas allí, estudiando teología. Ella es teóloga, hermanos, ella estudió licenciatura en teología, ¿sí? Y allá fue donde nos distinguimos. Entonces, ha sido una experiencia, bueno, otro día, aquí no hay tiempo para contarla, pero resaltar eso, ¿verdad? De dónde venimos y cómo el Señor, como dijo alguien, mi matrimonio o la boda de nosotros se celebró en la tierra, pero se planeó en el cielo, ¿sí? ¿Por qué se planeó en el cielo? Porque si el Señor no nos hubiese llamado, no estuviéramos juntos. ni nos hubiésemos conocido siquiera. Ni nos hubiésemos conocido, por eso alabamos al nombre del Señor, ¿verdad? Entonces quería resaltar esto, en la vida espiritual ella nace en la iglesia, yo no, este servidor llega a los 20 años, ya llevamos, por la gracia del Señor, llevo más de 20 años en el evangelio, en la iglesia adventista. Y entonces quería resaltar eso. Como ella viene con bases más fuertes espirituales que este servidor, yo llego con bases también, pero nos pasaba algo. En un tiempo de nuestra vida espiritual, ella oraba y yo dormía. ¿Ya? Ella le gusta orar mucho. Y entonces en ese tiempo espiritualmente yo andaba caído, por así decirlo, bajo en la vida espiritual. Y ella oraba y yo dormía. ¿Sí? Yo era el pastor, ¿no? Y la esposa oraba por el pastor y el pastor durmiendo y la esposa orando. Y esa situación, a tal punto que ella era la que dirigía los amaneceres en la iglesia,
en los amaneceres, ella se iba a el amanecer con Cristo en la iglesia, y entonces, y yo me quedaba durmiendo en la casa. Lo confieso para vergüenza, para vergüenza de uno como esposo, y eso nos puede estar pasando a muchos esposos, ¿sí? Que a veces la esposa nos lleva a la delantera en la vida espiritual, pero Dios nos ha llamado a ser un equipo, y ahí es donde consideramos lo que se llama la ayuda idónea, ¿sí? Que cuando de pronto el esposo tiene la nota baja, la esposa debe tener la nota alta. Y viceversa, ¿cierto? Porque no siempre todos estamos pasando por la misma. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando empezamos a recibir los resultados de lo que el Señor está haciendo en el cielo por nosotros. Entonces quería compartir como esa introducción. Entonces, luego, ¿qué pasó? Del Bueno, dormilón. yo siempre sentía en el corazón el deseo de que juntos pudiésemos ir como al par, que mi esposo tuviese ese despertar espiritual, porque yo sentía que a veces se quedaba corto con la prédica, que a veces estaba como en aprietos, ay, ¿de qué predico hoy? Y cada día tenía que tener algo nuevo, pero él se le acababa el repertorio, por así decirlo. Y siempre que oraba, a veces yo era la primera que se levanta, que se levantaba, porque ahora sí me gana. Y la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Entonces cuando me levantaba, él estaba dormido. Y yo me arrodillaba en la cama y siempre le colocaba la mano en la cabeza o la mano en el pecho o en la espalda, donde fuera. Y oraba por él. Señor, aquí está dormido, pero te lo entrego. Yo quisiera esto. Yo quisiera que hubiera un radiamiento en él. Y siempre oraba por eso, mañana y tarde. Y entonces yo pienso que cuando hay fisuras en la relación matrimonial, pueda que el hombre se equivoque, y cometa errores, pero debe haber una mujer que ora, una mujer porque la batuta del hogar la lleva el hombre, pero la mujer es la que debe estar ahí. Señor, mira, está equivocado, está haciendo las cosas mal, pero Señor, tú lo puedes, corríjale, Señor, ayúdale, cámbiale el carril, cámbiale su manera de pensar, cámbiale, ayúdalo para que se pueda conducir por el camino. Entonces yo pienso que a veces el esposo que no esté de pronto en el enfoque correcto cuando yo hablo con mis hermanas, y las hermanas a veces me dicen, mira, no, yo quisiera tener un esposo que me ayude, que me apoye espiritualmente, pero no lo tengo. Entonces yo le digo, hermana, no se aflija, eso es un motivo de oración. Si usted ve que su esposo no le ayuda mucho en la vida espiritual con sus hijos, no se aflija. No se aflija, es una razón poderosa que Dios le ha permitido para que usted crezca y para que usted pueda tener una razón más de peso para orar. Así que de esta manera fue que inició todo. El Señor empezó a despertar el anhelo y las ganas de estudiar el espíritu de profecía, Biblia, espíritu de profecía. Y cuando eso sucedió, él perdió hasta el sueño, ya demoraba más para acostarse y se levantaba más temprano. Con el grupo aprendió a madrugar, cosa que se le dificultaba hasta en la universidad. Él es de trasnocho y yo soy de madrugar. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, en la universidad tenía un trabajo para realizar, y, y yo prefería dormir y madrugar. Mi esposo decía, no, yo lo termino, trasnocho lo termino y ahí sí duermo, si es que me queda tiempo. Y yo decía, no, yo primero duermo y después entonces la cabeza me da para más, porque si tengo sueño la cabeza no me da. Entonces somos diferentes, y como somos diferentes, precisamente en esa diferencia fue que el Señor nos unió, para que el uno le ayude al otro, no para que el uno critique y yo quiera que él sea igual a mí y que él se parezca a mí, no, para que los dos nos ayudemos, nos complementemos. Un día en una campaña evangelística me llama y me dice algo, algo que me inquietó mucho, yo compartiéndole a él acerca de lo que había estudiado en las horas de la mañana, y había estudiado la historia de David cuando peca, ¿no? Y allí estaba la esposa de Urias, y me dice mi esposo, mira, yo me siento como Urias, el mismo rey mandó
¿cómo se llama? Su pena de muerte con él mismo y le dice, mira, coloque a Urias donde lo maten, déjalo solo. Y mi esposo me decía, mira, yo me siento como Urias. Y bueno, Urias. Y la llamada se acabó y yo me quedé con eso en la mente. Yo, Dios mío, ¿cómo se debe sentir mi esposo? En ese momento el rey lo mandó a matar y con él mismo mandó la carta de muerte, el decreto de muerte. Y yo me pongo a orar. Y yo me pongo a orar y a decirle al Señor, Señor, mira cómo mi esposo se siente. Y ese día lo llamé después y le dije, mira, tú puedes ser ese hombre a quien el rey lo mandó a matar, pero salvo con una diferencia, que mientras Urias estaba en el campo de concentración solo, la mujer estaba cometiendo adulterio con el rey. Pero aquí hay una gran diferencia porque hay una mujer que ora, una mujer que clama, que mientras tú estás allí en el valle de la batalla y alguien que está en el monte con los brazos arriba orando por ti. Y de esa manera el Señor fortalece nuestras vidas y nos ayuda. Lo que quiero también contarles en este proceso que hemos tenido es que cuando él empieza a estudiar acerca del santuario, yo no entendía nada. Aún estamos hablando de una teóloga, ¿no? Yo sí tenía algunas bases acerca del santuario, algo había estudiado porque en la universidad no es que uno profundice mucho tampoco. Pero cuando mi esposo inicia, él le da ese anhelo de estudiar, cada día comprende más y él quería que lo que él leyera y lo que él comprendiera, yo también lo comprendiera. Y entonces a veces siento que me llenaba cada rato de la información que él tenía y llegó un momento, hermanos, en que mi cabeza quería colapsar. Ya cuando él venía a hablarme del santuario, hermanos, yo sentía una presión así que me estaban apretando la cabeza y que la cabeza me iba a explotar. Y yo tuve que decirle, ya no más, ya no me hable más del santuario, ya no me hable más de los compartimentos ni de lo que significa. Cada cosa que él estudiaba para él era nuevo y era hermoso, pero yo no la entendía. Y eso me generaba un dolor terrible de cabeza. Físicamente mi hermano me dolía la cabeza. Y sin embargo, él quería seguirme hablando. A veces llegaba la noche y llegaba a la cama y decía, ahora sí entiendo. Y a veces yo ya estaba dormida y decía, oye, amor, mira, ahora sí entendí tal cosa. Entienda esto, ate cabos. Mira, el Señor hizo esto por esto y ahora acá, cuadra acá con esto. Y yo decía, ay, muchacho, por favor, tenga paz para dormir, duerme, mi hijo. Entonces, ¿por qué lo contamos? Porque a veces la experiencia del uno puede no ser la experiencia del otro, pero mi esposo siempre estuvo allí para ayudarme a entender. Yo le decía, mi amor, yo no entiendo. Entonces me dijo, mira, te voy a comprar este libro. Y me compró un libro que se llama Primeros Escritos. Toma este libro para ti, subráyelo, léalo, medítalo. Y empecé a entrar en ese ese camino por donde nosotros estábamos en ese caminando. sí, en esa ruta y empecé a comprender. Y claro, ahora cuando él llega con su enseñanza, yo digo, claro, ya lo entiendo y la cojo así rápido porque ya he venido teniendo un despliegue en esa parte. Entonces, hermanos, entendemos que, por ejemplo, son procesos espirituales, más que todo, porque Satanás está trabajando para que las parejas no entendamos y que no seamos uno en la vida espiritual, ¿sí? Que no seamos uno en la vida espiritual. Por eso, la mayor tarea del diablo es mantener separada a la pareja, ¿sí? Separada a la pareja de la vida espiritual, o así decirlo, de la redención. Entonces, hemos experimentado en nuestra vida, hermanos, que el fundamento para tener una familia es la redención. Una familia conforme al plan divino es que ella debe hacer de la redención el centro de la vida. Este servidor debe hacer de la redención el centro de su vida, del Cordero, ¿verdad? Debo hacer del Cordero el centro de mi vida. ¿Cuál es la tarea de ella? Hacer del Cordero el centro Antes lo que tenía en la mente antes era lo que nos habían enseñado, que el hombre vive para hacer feliz ¿a quién? A la esposa. Y la esposa vive para hacer feliz ¿a quién? A la esposa. Cuando entendimos el santuario,
nos dimos cuenta que esas ideas son humanistas, terrenales y hasta diabólicas, en el sentido de que están dejando al Señor por fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nos entendimos que, ¿cuál es la tarea mía? Tener feliz al Cordero. ¿Cuál es la tarea de ella? Tener feliz al Cordero. ¿Y cuál va a ser el resultado? Detrás del enfermo, De que vamos a ser felices. se come el alentado. Porque no ¿Sí? estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en nosotros, estamos pensando en el plan de la salvación y Él es el que produce en nosotros ese gozo Amén. duradero, hermanos, porque el gozo humano es temporal. El gozo humano es temporal. El gozo que Dios trae es eterno. Es eterno. Entonces nos dimos cuenta, hermano, que estábamos edificando nuestra familia sobre un fundamento equivocado y por eso teníamos problemas. Ella decía, me casé con un mudo, háblame. Porque como la psicología dice que ellas tienen un de palabras. tanque emocional que debe ser llenado, ¿sí? Ah. Ese tanque de no sé cuántos litros, el libro El secreto de la dicha conyugal. Eso Los que lo han aprendimos leído, en el ¿no? reportaje, ¿no? O sea, lo Y eso aprendíamos. lo enseñábamos nosotros, de Ujú. que la mujer tiene un tanque emocional y el hombre desde que se levanta tiene que comenzar ¿a qué? A llenar ese A tanque llene. con Yo decía, palabras, no, con pero es que detalles. este no es un tanque, este es una piscina. Yo nunca estaba llena. Esta es una piscina. Señor, sálvame. Yo sé que, háblame, yo ya se me acabó el repertorio. Entonces ¿Ya? yo llegué a decirle al Señor, yo llegué a decirle a mi esposo que mi esposo tenía parlamento para todos, para el hermano, para la hermana, para el anciano, para todas las personas de la iglesia, pero cuando llegaba a la casa no tenía nada de qué hablar. Y entonces hubo un momento duro en el que yo dije, Dios mío, Señor, yo tengo que ponerlo a esta situación en oración. Todo lo que me pase, sea bueno, sea malo, sea difícil, sea grande o chico, siempre ha sido mi objetivo y mi costumbre colocarlo en las manos del Señor por medio de la oración. Y un día le llegué a decir al Señor, Señor, lo que Oscar no me dé, que no me haga falta. Ayúdame para que mi necesidad emocional, todas las necesidades mías las supla el Cordero, las supla el Señor. Y me dediqué a orar, a estudiar la palabra, a meditar, a decirle al Señor cómo me sentía. Y obviamente que en eso me generaba esperar que Él llegara en la noche, llegaba siempre tarde y nos poníamos a hablar, pero ahora era yo la que le hablaba, porque como él estaba mudo, entonces yo le hablaba a él y él respondía y hablábamos y resultamos hablando y hablando y hablando. Entonces a veces yo le decía, hable y él se acababa el repertorio. Pero cuando empezamos a hablar, él me hablaba, yo le hablaba, él compartía de lo que traía y yo también compartía de lo que había tenido en el día. Y se convirtió, hermanos, en un momento tan bonito de poder, ya no nos podíamos ir a dormir sin tener ese momento de hablar, así sea para esperarlo para darle un jugo en las horas de la noche, pero siempre hablábamos y eso fortaleció mucho nuestra relación como pareja. Ahora, algo interesante que quiero decirles de todo esto, hermanos, es que a veces nosotros como mujeres creemos que mi necesidad la suple él. Y aunque en parte sí es cierto, mi necesidad principal depende de Dios. Yo dependo de Dios. Un día mi amor me dijo, o sea que si yo me muero, te mueres. No, tú tienes que vivir, tú tienes que seguir porque tú no dependes de mí, tú dependes del Señor. Y eso me ayudaba a ser fuerte, porque yo les confieso, lloraba mucho. Lloraba porque tenía un corazón, yo sentía que la válvula que tapa ¿cómo se llama? Las lágrimas se me había dañado. Para todo lloraba. Estaba contenta, lloraba. Estaba feliz, lloraba. Y yo sentía eso, y los ojos se me dañaron, la válvula se me dañó. Y entonces un día me dijo mi esposo, mira, en este tramo de la historia necesito que sea de piedra. No vas a hacer, vas a hacer, y a mí me parecía terrible eso. Yo decía, Dios mío, ¿cómo lo logro? Yo no puedo, yo siento que me desborono, yo siento que me muero. Porque nos llegó una prueba como la de Aarón. No llores, ya decía, si aquí lloramos, perdemos.
Entonces, reprime tu llanto y echa para adelante. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo lo logro? Yo no soy capaz de pasar, Señor, pasa de mí esta copa porque yo siento que no puedo. Mi amor me dijo, no, tienes que ser de piedra. Ah, bueno, pues como no lo logro sola, tengo a alguien que me ayuda. Yo, Señor, ayúdame, no tengo por qué llorar. No tengo por qué dejarme llevar del sentimiento en este momento. Si mi esposo dice que es necesario ser de piedra en este momento y no tengo que llorar, ayúdame, Señor, porque yo no tengo que dejarme llevar de las emociones. Yo debo controlar mis emociones, pero yo no soy capaz. Y hermanos, qué maravilloso saber que el Señor no solamente puede lograr en nosotros lo que nosotros le pedimos, sino puede ir más allá. De saber que nos sostiene por medio de su palabra y que si nosotros aprendemos a valorar las cosas espirituales, las que no se ven, podemos llegar a tener en menos Amén. estima las cosas terrenales que Entonces, en el santuario entendimos que las vísceras, ¿por qué el Señor mandaba a sacrificar el animal y le quitaban las vísceras en algunos sacrificios? Y en otros lugares, Él decía, quémenlo con todo, ¿no? Quemen todo, ¿sí? Y entendimos que las vísceras representan las emociones. Las vísceras representan las emociones. Y una de las cosas que más están dañando los hogares son el mundo de las emociones, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados seres emocionales, pero esas emociones deben estar sujetas al Cordero, ¿sí? Deben estar sujetas y conectadas con el Cordero. Dice, todo sentimiento debe ser sujeto al Cordero. Y entonces nos dimos cuenta de eso, hermanos, en el Señor, en la palabra, que la redención es el centro de nuestra vida. ¿Qué hubiese pasado si el Señor se hubiese dejado llevar por la emoción? ¿Dónde hubiésemos terminado nosotros? Estaríamos perdidos. Entonces el Señor vino, hermanos, y nos enseñó a que las emociones son un estorbo muchas veces para la vida espiritual, ¿sí? Yo no me imagino al Señor cuando lo escupieron, cuando lo trataron mal, y no me lo imagino diciendo, estos miserables, vine a salvarlos, y profiriendo palabras feas o con sentimientos feos o pensamientos feos, sino que el Señor dice la palabra que pidió perdón por ellos. Entonces, yo pienso que cuando nosotros contemplamos al Cordero y al Cordero sufriente, ¿no? Por eso el Espíritu de Profecía nos dice que debemos pasar tiempo contemplando las últimas escenas de la vida del Señor, pero especialmente las escenas finales, porque esas escenas nos ayudan. Un día le decía al Señor, estando allí en Barbosa, le dije al Señor, Señor, si yo fuera la hija de fulano, la hija de una persona de peso, tendría de pronto palanca para avanzar en algunas áreas. Y el Señor dejó que yo dijera todo lo que sentía y un día me dijo, mira, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar la experiencia de alguien que tenía toda la palanca. Era el Hijo de Dios. Y tenía el poder incluso para resucitar, el poder para multiplicar los panes y los peces. Sin embargo, mira cómo fue tratado. Fue escupido. Se le arrebataron sus vestidos, sus ropas. Fue martirizado, le escupieron el rostro hasta que lo clavaron y finalmente lo mataron. Y cuando nosotros nos compadecemos de nosotros, perdemos, pero cuando contemplamos al Maestro, La autocomplacencia, la autocompasión, ¿sí? pero cuando contemplamos al Maestro, nos damos cuenta que nosotros no hemos sufrido, que lo que nosotros sufrimos es como cuando alguien le pega un pellizco a alguien y ya lloramos, pero lo que le hicieron al Señor fue muchísimo más grande y nuestros sufrimientos Terrenales y temporales pierden no peso tienen porque sentido. no tienen sentido cuando contemplamos el sufrimiento del que nos amó y que se entregó a sí mismo. Entonces, cuando nosotros estamos cerca del Redentor que murió y resucitó y está en el cielo, todo lo terrenal nos va a parecer pequeño. Pero cuando estamos lejos del Redentor, todo lo terrenal se vuelve grande. Y es lo máximo. Y es lo máximo, entonces todo lo que me hacen tiene importancia, todo lo que me hacen es importante. Si no me Ahora hablas, nosotros, hermanos, si no saben me lo saludas. importante es lo que el Cordero dijo y lo que el Cordero hizo. Es lo importante para nosotros. Amén. Y eso yo Ahora, pienso que, perdón amor, yo pienso que eso nos va a ayudar a nosotros a ser fuertes en todas las áreas,
no solamente en mi relación conyugal, sino en mis relaciones interpersonales. A veces las personas, por ejemplo, llega una persona con cabeza baja, no me saluda, y a la iglesia, y yo digo, ya empezó, ya hay problemas, quizás está pensando mal de mí, empieza la mente a pensar. Pero cuando nosotros sabemos que lo más importante para nosotros es lo que el Cordero hizo, está haciendo y hará, Y lo que dijo. y lo que dijo. Entonces empiezo a pensar que no es el hermano el que no me saludó, el que me hizo o me agravió o me hizo alguna cosa, sino que el hermano también tiene una serie de problemas y empiezo a comprenderlo y empiezo a orar por él. Y eso no me afecta. No me dejo afectar si me saludaron o si me tuvieron en cuenta. No me dejo afectar por si sucede o no sucede. Porque lo más importante en la vida es lo que el Señor hace. Y no que lo hayamos ya logrado todo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Sí, sino que estamos avanzando en ese proceso que Dios nos lleva, ¿verdad? Pero ya lo que el hombre dice y lo que el hombre nos hace queda en un segundo plano, ¿sí? O sea, lo que el hombre dice y lo que el hombre hace queda sujeto a lo que el Cordero dijo y a lo que el Cordero hizo. Y hermanos queridos, ha sido la última experiencia que queremos compartir en esta mañana. Nos pasó también con relación a la parte de los detalles, ¿no? Queremos de pronto que algo que nos ha ayudado en la experiencia conyugal, el tema de los detalles, ¿sí? Entonces voy a pedirle que ella les cuente la experiencia de lo que nos pasó con relación a los detalles. Ya no me trae regalo, ¿sí? Ya no me trae regalo. Entonces, cuéntales a los hermanos. Bueno, un día le dije, mi esposo cuando estábamos de novios siempre me regalaba flores, siempre me regalaba cosas, detalles. Y entonces ahora yo veía que los detalles como que han desaparecido y también las flores. Ya los jardines no tienen flores, ya es un desierto, ya no hay flores. Entonces le dije a mi esposo, mi amor, y las flores, nunca más me volviste a traer flores. Entonces mi esposo me dice, mira, pero es que tiene una capacidad que me deja callada con lo que dice. Me dice, ven acá, me sientan las piernas y me dice, te voy a explicar algo. Antes las flores eran una sombra de la verdadera flor que soy yo. Entonces ahora no tienes las flores que se marchitan en un día, ahora tiene la verdadera flor. La verdadera flor soy yo y estoy aquí para amarte, para ayudarte. Claro, las flores son importantes, ¿no, hermana? No quiero decir que ahora no se preocupen por las flores, pero yo logré entender el mensaje que él me estaba dando. Y me estaba diciendo, mira, 40,000 pesos, 50,000 pesos en unas flores, que al otro día o los 3 días están, ¿cómo se llama? Estorbando, hay que botarlas a la canica. Pero hay cosas mucho más valiosas, hay cosas mucho más importantes y son las personas. A veces valoramos más las cosas y no las personas. Entonces, eso me ayudó mucho a avanzar en esa parte y a no esperar que sean los detalles los importantes, sino la persona como tal, la esencia del verdadero detalle. Entonces las flores eran una sombra de lo que había de qué. Lo que había de vivir. Ya no tiene la realidad, disfrútala. Sí, a veces nosotros tenemos esos dificultades que hemos aconsejado pareja porque se quedaron ancladas en la etapa ¿sí? De las sombras, ¿sí? El noviazgo era la sombra, la realidad es la vida ahora, ¿verdad? Ella es el detalle, ella es el detalle de Dios para mí y yo soy el detalle del Señor para ella. Esos detalles que nos regalábamos en el tiempo del noviazgo, ahora ya no son sombras, sino son realidades. Ahora, hermanos queridos, ¿qué es mejor, la sombra o la realidad? ¿Ah? ¿Cómo nos ven? Aleluya, ¿verdad? Dios les bendiga. La realidad. Entonces nosotros ahora nos ponemos a llorar porque ya no hay sombras. Hermanos, el enemigo trabaja para enceguecernos y que nosotros no tengamos progresos en la vida espiritual como esposos.
Y por eso queríamos tener esta jornadita así de interacción, de ver que la redención no es una teoría, es una realidad viva de que estamos siguiendo al Cordero. Quiero decirles algo para que de pronto ustedes entiendan por qué a mí ya no me interesan esas cosas. Bueno, les voy a comentar. No tengo a mi lado un hombre tacaño, no tengo a mi lado un hombre que se preocupa por todos y de último a mí no. Se preocupa no solamente un día, porque hay personas que, no, el día del cumpleaños es el día más especial y si se lo quita, le quitas todo. Yo tengo, no un día, tengo 365 días en el que mi esposo es especial, en el que mi esposo se preocupa, en el que mi esposo me dice, mira, la batuta económica la llevas tú, así que yo no tengo que pedirle un solo peso a él, porque él me lo da todo, no tengo que pedirle ni un solo peso a él, porque todo, me lo da todo. Entonces, para pedirle un detalle sería más de la cuenta. Entonces, en ese contexto es que yo no necesito eso. De pronto, otra pareja dirá, pero es que el ramito de flores era lo único que me traía. Lo único, en todo el año, en todo el año lo único que me trae es un ramo. ¿Cómo le voy a decir que no me lo traiga? Entonces, no, hermanos, es muy importante saber el contexto de las cosas. Mi esposo, yo no necesito que sea especial un día, porque todos los días mi esposo es especial en todas las cosas. Entonces, a mí, que sea especial un día o no, a mí no me interesa si es ese día, esa fecha, porque es que todos los días Él es especial conmigo y todos los días sentimos como si hoy fuese el último día que el Señor nos permite Por vivir. eso le digo a mi esposa, hablando de las fotos, ¿no? Yo le decía a mi esposa una vez, amor, la mejor foto todavía no nos las hemos tomado. Está en el futuro. Así que la mejor foto que podemos tomarnos como familia será cuando estemos en el Cordero, en el mar, en el mar de vidrio, con el Cordero y las arpas. Ahí será la foto eterna. Sí. Ese es nuestro gran anhelo, hermanos, y creemos que familias redimidas pueden redimir familias. Amén. Así que, ¿cuántos quisieran en esta hora y quisiéramos que la obra que el Cordero está haciendo en nuestra familia se multiplique y se reproduzca en cada familia? Amén. Creemos que es posible en este fin del tiempo tener familias redimidas, esposas redimidas, esposos redimidos, hijos redimidos. Hermanos, en este tiempo es posible porque el Señor dijo que el fin del día, los días serán como en los días de Noé. O sea que el Señor estaba diciendo que para el fin de los tiempos iban a haber familias dedicadas a la obra del Cordero, a la obra redentora del Señor, como en los días de Noé, o así puede decirlo, como en los días de la familia de Noé. Habrán familias donde todos llegaremos al mar de vidrio. Nos llena de gran gozo, hermanos, en esta hora y queremos orar de una manera especial, terminar con una oración por las familias aquí representadas. Vamos a orar, así como comenzamos, vamos a terminar entonces. Vamos a hacer más cortita la oración en frases. Querido Padre que estás en el trono del cielo, del lugar santísimo. En esta mañana estamos aquí reconociendo nuestra incapacidad para avanzar, pero pidiéndote, Señor, que te glorifiques en nuestra vida. Padre, te damos gloria y gratitud por lo que has hecho. Te damos gloria y gratitud por lo que estás haciendo y gloria y gratitud a tu nombre por lo que vas a hacer. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, pero hoy hemos reconocido que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Tus mandamientos son habilidades. Tus mandamientos traen el poder para que la voluntad tuya se ejecute y tú has declarado que los dos serán una sola carne y esa obra es posible, Señor, porque no solamente viene la orden, sino que viene el poder para que esa orden se ejecute. Por eso te pedimos en esta hora que nos ayudes de manera especial como cónyuges a mantener la unidad, no solamente en la carnalidad, Señor, sino no solamente en la carne, sino en el espíritu y en la vida espiritual. Y que esta unidad como pareja trascienda, Señor, también a nuestros hijos. Queremos, Señor, en esta hora pedirte que desenmascares a la serpiente, que desenmascares al enemigo y todos los disfraces que se ha puesto en el fin del tiempo, para que nosotros como Adán y Eva, a diferencia de Adán y Eva, podamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, reprender a la serpiente y sus obras y sus astucias, y que no solamente desenmascares a la serpiente delante de nosotros,
sino que nos abras los ojos para comprender cada vez más lo que tú haces por nosotros en el cielo. Padre, te pedimos perdón si hemos sido egoístas con nuestro cónyuge, si lo hemos dejado solo como esta mujer dejó solo a su esposo para que muriera. Ayúdanos, Señor, a fortalecer la vida de nuestro cónyuge, de tal manera, Señor, que si la victoria viene, sea una victoria conjunta, y si la derrota, entonces la derrota es de los dos también. Te alabamos, Señor, y queremos alabarte en el mar de vidrio con las arpas. Cantar el cántico del Moisés y del Cordero, y que ese cántico no solo lo canten los esposos, sino también las esposas y también nuestros hijos. Que podamos juntos, Señor, como iglesia, como hogares, estar en ese lugar, Señor, preparado para cada uno de los que salieron vencedores. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, para que cada día podamos salir en todo más que vencedores. Invocamos en esta hora los beneficios presentes y eternos de la obra que realizas en el templo del cielo. Invocamos los beneficios del Cordero. Señor, que hagas posible que tu Hijo se reproduzca en nosotros, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Padre de la gloria, te pedimos que nos ayudes cada día a retirar más nuestros ojos de este mundo y anclarlos en el mundo venidero. Aleluya. Y que podamos, Señor, dominar nuestras emociones y depender totalmente de ti. Gracias te damos por este momento precioso. Queremos, Padre Santo, que este momento trascienda las 24 horas de este día y que este momento que nos has permitido, Señor, en tu presencia, trascienda a la vida de otras familias que están ausentes de estos programas, Señor, en las cuales tú también quieres obrar con poder a través de nosotros. Gloria te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro gran Redentor y Salvador, quien está a tu diestra. Amén, amén. Amén.